tal? Bienvenidos al programa Cantar de Ciego. Mi nombre es Ameyali y el día de hoy hablaremos sobre el grabado mexicano en el siglo XX. Como sabemos, Guadalupe Posada fue uno de los iniciadores del grabado en México, y con su muerte en el año de 1913 se cierra uno de los periodos más fértiles del grabado. Paul Weston asegura que no importa la cantidad de obras, sino su calidad, su significado social, histórico y artístico que posee dicha obra, así como también que el nuevo grabado mexicano se definió por un buen cambio de estilo y de contenido, los cuales ocurrieron precisamente con Posada al utilizar un lenguaje directo y natural, donde según Rafael Carrillo, Posada servía como un contrapeso a las salas de ilustraciones de la gran prensa de la sociedad porfirista. Uno de los grandes méritos de su obra es que su manera de referir hechos no es mero reportaje, es concentración a lo esencial, simplificación y potenciación a lo esencial, con el fin de lograr el más intenso efecto plástico. Esto según Weston. Francis Díaz de León dice que entre las innovaciones que el siglo XX aportó al grabado mexicano, son dos las que revolucionaron la tradición colonial: el grabado en madera y la litografía. Al igual que Manuel Manilla, Posada encontró el camino hacia el pueblo con las hojas volantes, partiendo de una tradición del grabado mexicano en el siglo XIX. Adoptó este medio de difusión como ideal para comunicarse con el gran público. Antonio Rodríguez escribe en uno de sus estudios: Manilla es limitado, Posada es un maestro consumado. El grabador llegó a la gran forma del arte de manera sencilla y natural. Tiene razón Weston en decir que el pueblo poco educado visualmente necesita de la emoción para comprender. De hecho, este partió su expresión artística y a él se debió su poder de comunicación. Hay dos décadas axiales. Dentro de él, las transformaciones políticas, económicas y sociales del movimiento revolucionario de 1910 reanimaron las esperanzas de aquellos artistas que pensaban en una inminente renovación del arte mexicano. Hicieron más evidente la necesidad de cambio en los sistemas de la enseñanza artística y promovieron la idea de un arte de afirmación nacional, más cercana a los intereses y gustos del pueblo. Orozco cuenta en su autobiografía: en aquellos talleres nocturnos donde oíamos la entusiasta voz del Dr. Alt, el agitador, empezamos a sospechar que toda aquella situación colonial era solamente un truco de comerciantes internacionales, que teníamos una personalidad propia que valía tanto como cualquier otra. Debíamos tomar lecciones de los maestros antiguos y de los extranjeros, pero podíamos hacer tanto o más que ellos. No soberbia, sino confianza en nosotros mismos, conciencia de nuestro propio ser y de nuestro destino. Uno de los frentes donde habría de librarse la batalla y objeto mismo del cambio era la propia Academia de San Carlos. La guerra contra la Academia europeizada fue pronto abiertamente establecida. En 1911, estudiantes encabezados por David Alfaro Siqueiros, Romano Guillermín, Ignacio Asunsolo, Raciel Cabildo y otros declararon la huelga contra su director Rivas Mercado en la Escuela de Bellas Artes. Las circunstancias propiciaron que un artista afrancesado, Alfredo Ramos Martínez, llegara a la dirección de la escuela. Su presencia ahí dio nacimiento a la primera de una serie de escuelas de pintura al aire libre. Orozco, que nunca congenió con la idea de las escuelas, y al parecer tampoco con Ramos Martínez, habría de decidir que los muchachos pintores cayeron definitivamente, para no levantarse jamás. En 1926, a raíz de la exposición que Ramos Martínez llevó al Palacio de Bibliotecas y Museos de Madrid, José Francés, crítico de arte, diría: trátese sin duda alguna de la aparición de un arte nuevo, libre de corruptelas académicas y de las presiones que sobre la infancia y la juventud artística ejerce en la vieja Europa, y en cuanto a países soportan su influencia el profesorado de Bellas Artes. Este pensamiento, que provenía de alguien que coincidía en mucho con ideas de Orozco, quien había visto con escepticismo e ironía los esfuerzos de las escuelas, en las que
épocas pasadas el mexicano había sido un pobre sirviente colonial, incapaz de crear ni de pensar por sí mismo, todo tenía que venir ya de hecho de las metrópolis europeas, pues éramos una raza inferior y degenerada. Se nos permitía pintar, pero debía ser al estilo París. El disgusto de Orozco no era tanto por el desarrollo improvisado del estudiante como por la influencia francesada emanada de Ramos Martínez. Vamos a un corte y regresamos. Regresamos. El nacionalismo, el arte popular, la reivindicación, la intuición, autenticidad, indigenismo y por supuesto la revolución artística fueron términos que ocuparon los primeros estadios del esquema sentimental de nuestros artistas. Existe un resurgimiento del grabado. A partir de la década de los 20, cuando sobreviven las realizaciones, los inicios que darían cuerpo al enorme apartado de la Escuela Mexicana de Pintura, que avanzó paralelamente por los muros de los edificios públicos y las planchas de grabado. El resurgimiento de técnicas de estampación se vio así involucrado en el desarrollo de las escuelas de pinturas al aire libre. La ocupación de José Vasconcelos de la rectoría de la universidad en 1920 llevó de nuevo a Ramos Martínez a la dirección de la Academia de Bellas Artes. Lo primero que hizo fue instalar la segunda escuela de pintura al aire libre. Al año siguiente, la escuela quedó instalada en un viejo y enorme edificio en Coyoacán. El resurgimiento del grabado se sitúa en 1922, vinculado a las escuelas y al nombre de Charlotte. Los grabados de esa época en las escuelas no tienen la importancia estética que adquiriría más tarde en la década siguiente, pero marca un punto de partida, interrumpido prácticamente desde la muerte de Posada. Para entender mejor el sentido de la aventura artística de las escuelas al aire libre, Gabriel García Moroto, pintor y crítico español, dijo en una de sus conferencias en España, a la que tituló La Revolución Artística Mexicana, una elección. Es posible que a un lado del sentimiento antiparisino que caracterizó a Orozco por esos años, sus ataques a las escuelas al aire libre provinieran también de hecho de que se presentara a esos aprendices de artistas ante el mundo como representantes de la pintura mexicana de la época, cosa que era a todas luces inexacto. Díaz de León, al presentar la exposición de 1965, hace una última defensa de las escuelas al decir que no tenía fundamento. La divulgada leyenda de que se abandonó a los alumnos a sus propios impulsos, que faltó dirección y conocimiento de oficio. Es verdad que solo fueron escuelas de estímulo vocacional, pero con vigilante atención a cada uno de los alumnos y no entregados a la pura anarquía de los instintos. Apunta Octavio Paz que los artistas del siglo XIX no pudieron ver la herencia artística precolombina ni la riqueza y originalidad del arte popular, tal como lo hicieron los pintores del tiempo de la Revolución. Los artistas mexicanos, aun con el ejemplo de Posada a la mano, no sacaron de la manga una solución de nuevo lenguaje para emanciparse del academismo enajenante. Para combatir la antigua influencia europea, tuvieron que auxiliarse de una nueva influencia europea de la cual extrajeron solamente elementos para poder sintetizar un estilo característico y propio. El lenguaje impresionista, la intuición del Fauve, el monumentalismo de las figuras picasianas, la visión del arte cubista,
fueron tendencias de utilidad para arribar a la construcción sobria y vigorosa del arte de Tamayo, Siqueiros, Rivera, Montenegro y muchos otros pintores de la época. El muralismo necesariamente tuvo que sacar partido de los murales renacentistas. Incluso las alegorías de carácter religioso en Diego Rivera fueron influencias aprovechables para establecer puntos de partida. El indigenismo, como prioridad temática, sin los artistas de Occidente, dice Paz, los muralistas mexicanos no hubieran podido comprender la tradición mexicana indígena. La pintura mural mexicana fue el resultado tanto de cambio en la conciencia estética que fue la revolución artística europea del siglo XX. En 1923, el Sindicato de Obreros, Técnicos, Pintores y Escultores de México lanzaba un manifiesto que reflejaba el clima ideológico del momento. El objetivo fundamental radica en socializar las manifestaciones artísticas, tendiendo hacia la desaparición absoluta del individualismo burgués. Repudiamos la pintura llamada de caballete y de todo arte de cenáculo ultraintelectual. Un año antes del manifiesto, el Sindicato de Artistas había lanzado otro que decía: ya solo pintaremos en los muros o sobre el papel excusado. Los alcances propios de las técnicas determinaron el desarrollo formal de las obras, el carácter sintético y directo de la expresión artística que se oponía al refinamiento imitativo de la academia. Los artistas que hicieron posible este resurgimiento estuvieron poseídos por la voluntad de una expresión artística que conjugara un lenguaje directo y claro, descriptivo y telúrico, plasmado en técnicas de rápida reproducción y adquisición cómoda para el pueblo. Por tales razones, el grabado en madera y el linóleo fue el instrumental excelente para la realización de esta. De la práctica generalizada nacieron en 1937 el Taller de la Gráfica Popular y en 1938 la Escuela de Artes del Libro, ambas instituciones de los centros capitales de la enseñanza profesional de grabado en México. Un artista revolucionario es aquel que, tomando parte activa en el empuje del pueblo, en sus reivindicaciones, hace de su obra un esfuerzo útil a ese movimiento. Aquel que estéticamente contribuya a liberar el gusto público de la educación colonial, tendiente a dominar la ideología popular, que hable directamente a las masas, animándolas a la lucha, y que sirva para formar el desorden social nuevo que aspira el pueblo. Estas definiciones son parte del Manifiesto Protesta, constituido en 1928 por un numeroso contingente de artistas, entre los que figuraban Diego Rivera, Alfredo Ramos Martínez, Fernando Leal, entre algunos otros. Los objetivos de dicho manifiesto no eran muy diferentes a los del Sindicato de Pintores de 1923, en la afirmación de un arte popular, y tampoco diferían mucho de los objetivos perseguidos por la huelga académica en 1911. En cuanto a la renovación de los sistemas de funcionamiento administrativo, tampoco los protagonistas habían cambiado, solo crecieron en número. Esto da cuenta que la lucha por la afirmación de un arte tomó varios años durante los cuales los problemas parecían ser los mismos, al mismo tiempo que sufrían lentas transformaciones. Los artistas, algunos de ellos, habiendo tomado parte en la acción revolucionaria, se habían compenetrado en su mística que como juramento destrozaba el camino hacia un destino de sus aspiraciones. Leopoldo Méndez escribía en 1926 en la revista Horizontes: podemos decir que la pintura salió de los talleres, donde se debilitaba de aislamiento. A respirar el aire de pasión, quebraron los rebeldes que habían avanzado desde el campo libre hacia las ciudades diseñadas. Para los muralistas, el ascenso de Vasconcelos a la Secretaría de Educación Pública les había dispuesto generosamente la mesa. No había más que servirse con la cuchara grande, cosa que hizo Rivera, que había sido llamado de Europa para ir al ministro que presidiera, como quien dice, el renacer artístico de su país. El nuevo arte, según Wesden, en todas sus ramas lleva el sello de la consigna popular. Proclama incesantemente no solo por los pintores muralistas. Así, el grabado mexicano era partícipe también de esa renovación de contenidos. Entre el grabado y la situación política hubo una fecunda interacción.
Su originalidad se debió a la sustancia de la nueva conciencia, al tiempo que adquiría de ella un lenguaje para definir la semántica de la renovación cultural. El curso favorable que tomaron las técnicas de reproducción gráfica en la década de los 30 y la necesidad de organizar una plataforma ideológica y un sistema de difusión de los artistas populares condujo a que en 1937 se creara el Taller de Gráfica Popular, cuyos propósitos, a grandes rasgos, eran la renovación formal y la libertad de investigación. Los fundadores fueron Leopoldo Méndez, Pablo Higgins, Alfredo Salce, Luis Arenal, Ignacio Aguirre, Isidoro Ocampo, Everardo Ramírez, Raúl Anguiano, Jesús Escobedo y Ángel Bracho. El taller se constituía como un centro de trabajo colectivo para la producción funcional y el estudio de las diversas ramas de grabado. Su ideología se definió como progresista y democrática, en contra de la reacción fascista. Sus principios establecían que, considerando que la finalidad social de la obra plástica es inseparable de su buena calidad artística, el Taller de Gráfica Popular, TGP, lucha por desarrollar las capacidades técnicas individuales de sus miembros. El taller se identificó como la agrupación revolucionaria más avanzada, prestigiosa y coherente de los artistas mexicanos. Las técnicas que adoptó como las más idóneas fueron el grabado en madera y el libro. Otro de los objetivos del taller fue dar al artista gráfico una oportunidad para que imprimiera él mismo sus grabados, con lo cual se pretendía asegurar la plena conservación de su idiosincrasia artística. En 1972, el taller participó con una ponencia en el Congreso de las Artes Plásticas promovido por las Bellas Artes en la Ciudad de México. El TGP considera que el valor del arte ni radica en su ideología, y a este respecto los miembros queremos hacer una crítica cordial a los artistas que ocupan la oposición opuesta a la nuestra. Nosotros hemos abandonado un secretariado furibundo que nos caracterizó hace algunos años, pero he aquí que nuestros antagonistas actuales son más sectarios que nosotros en nuestras mejores épocas. Prohíben terminantemente que el arte político toque temas de la Revolución Mexicana, que se grabe en linóleo, en punta seca, etc. Pues si eso se hace, se corre el riesgo de ser arrojado del paraíso de los artistas puros. Esto es todo por la cápsula de hoy y nos vemos en la siguiente.